Este ciclo de charlas surgió desde inicios de este año, o venimos hablando de inicio de este año con Geros y con Damián Lo, a quien tuve el gusto de conocer en ese periodo, porque entendíamos que hacía falta una discusión en torno a Iquique, más que temáticas que ya han sido tocadas, retocadas, tratar de darle una renovación historiográfica al estudio del norte grande, pues se puede hacer y se tiene que hacer además. Siento que durante muchos años Tarapacá e Iquique en particular ha arrastrado una serie de mitos, por llamarlo de alguna forma, o de ideas de su pasado, que aunque son correctos en los hechos, siento que pueden ser perfectamente redimensionados en función de un análisis distinto, basado en supuestos más contemporáneos o en interpretaciones que pueden ser a veces impopulares, sin duda, pero que responden a una lógica de análisis desde la región hacia el resto del país y no desde el centro hacia la región, porque lo que ocurre habitualmente con las políticas públicas, con la historia y con la imagen que existe de Tarapacá y de la ciudad en particular, es que son estudios que se hacen en Santiago, en Valparaíso, en Viña del Mar preferentemente, y no desde acá. Eso se puede ver a diversas fórmulas. Primero, que puede ser la más lógica, que las fuentes se concentran en la zona central. No es tan misterioso porque todo tipo de producción editada, toda prensa periódica en general y diarios tienen que ser enviados a la Biblioteca Nacional, en donde al menos se concentra una copia de ellas. Entonces, el gran repertorio documental de Tarapacá está en Santiago, ¿no? Pero acá también tenemos una muy buena base documental. Está el archivo regional de Tarapacá en la Universidad Arturo Prat, que es muy poco ocupado. Está la colección casi completa del Tarapacá en la Corporación Municipal, que también tiene muy poco uso. Tienen además ejemplares de la Patria. En fin, se podría perfectamente hacer algo con eso y sin embargo no se hace. Posiblemente porque no hay una escuela formadora de historia y porque tal vez el ejercicio de reiterar conceptos clásicos de la historia local resulte mucho más efectivo en términos emocionales, como una forma de encubrir este abandono del centro y como una forma de explicar muchos de los problemas que históricamente han existido y ha arrastrado Iquique y Tarapacá en su conjunto, derivado precisamente de esta relación asimétrica entre lo que produce en beneficio del Estado y lo que recibe del Estado como contraparte. Si lo vemos desde este marco muy global, claro, tiene mucho sentido y tiene mucha lógica. Pero si vamos al detalle y si escudriñamos algunos antecedentes en periodos intermedios, sobre todo en periodos más o menos recientes, en donde la historia de Iquique muy poco se ha estudiado, es decir, desde 1930 hasta 1980 inclusive, posiblemente la historia sea otra. Y posiblemente la decadencia de Tarapacá haya que explicarla no tanto por la ausencia de políticas públicas, sino por la ausencia de algo que es mucho más relevante en este caso, que es de personas que ejecuten eficientemente las políticas que se han incorporado, una presencia menos efectiva y menos activa de los partidos políticos, indistinto de la tendencia que sean, y la falta también de un núcleo generador de ideas desde la zona y que se apliquen en la zona. Desde siempre ha existido, y esto es un ejemplo que a mi juicio resulta muy paradigmático, ha existido la idea de que en Tarapacá no existen personas capaces de administrar la región y por lo tanto buena parte de los intendentes y de las autoridades que han sido elegidas o han sido designadas para la zona, en un porcentaje alto han sido no tarapaqueños. Lo cual siempre implica una pérdida de tiempo y un desgaste de recursos públicos a la larga, porque tienen que interiorizarse con la realidad, en fin, y cuando ya están más o menos a cabo, o hay cambio de gobierno, o hay crisis, o hay un problema puntual, y se van, y siempre es un partir de cero. Siempre, finalmente, un eterno déjà vu de que las cosas ahora sí van a resultar y nunca resultan. La historia de Iquique es eso, la historia de las posibilidades perdidas, la historia de un desarrollo frustrado, parafraseando a Aníbal Pinto, la historia de estar siempre a punto
de hacer las cosas bien, de estar a punto de consolidar algo y no consolidarlo, y no hacerlo porque siempre factores externos impiden esa posibilidad. Es muy curioso lo que pasa con Tarapacá. Es muy difícil también homologarlo con la historia de otras regiones del país. Cada una es una realidad distinta a esta, pero esta es más distinta que el resto. Posiblemente por la lejanía, posiblemente porque, a diferencia de Magallanes, que está bastante más lejos y también puede tener los mismos problemas, Magallanes tiene una importancia estratégica para el Estado mucho mayor que Tarapacá. Y eso hace que el Estado haya tenido desde siempre una vinculación más directa con la zona que con Tarapacá, a pesar de que bien sabemos lo importante que es esta zona, ya sea por ser un territorio de conquista o por la inestabilidad que tradicionalmente ha existido con los vecinos en términos de relaciones diplomáticas. Había hecho un pequeño torpedo para esto, si me permiten ver. Son 3 puntos los que me gustaría ver en función de la historia crítica. Claro, el primero es Iquique como un eje de la historia republicana, que me parece un tema fascinante desde todo punto de vista. Iquique es la historia de Chile, y eso lo he sostenido siempre y hasta que me muera, salvo que ocurran cosas muy relevantes, va a seguir siendo así. La historia de Chile republicano es la historia de Tarapacá. Todo lo que ha pasado en la historia regional, en la historia nacional, digo, tiene que ver de una forma con la historia regional. Los grandes personajes de la historia del Chile contemporáneo son personajes que se gestaron de alguna forma políticamente en Tarapacá. Hagan una revisión, un barrido rápido de estas grandes figuras. Grandes me refiero a que son relevantes para la historia, y todas tienen alguna vinculación con nosotros. Qué sé yo, Pinochet, bien sabemos que tuvo sus inicios acá. Salvador Allende fue durante distintos periodos senador por Tarapacá, lo mismo Gabriel González Videla. Eduardo Frei Montalva fue director del diario El Tarapacá durante algunos años, fue candidato a diputado por Iquique y el interior por la Falange, le fue muy mal, y los dos intentos que tuvo sacó siempre muy pocos votos. En general, el poder político se ha asociado con Tarapacá, ni qué decir Arturo Alessandri Palma, ni que decir José Manuel Balmaceda, quien inicia en esta zona, a mi juicio, uno de los grandes cambios en el timón político del Chile republicano. Balmaceda fue el primer presidente que recorre Chile y comienza recorriéndolo desde esta zona, estableciendo criterios que hablan de un Estado moderno, generando una visión que ha sido muy reinterpretado por los historiadores, que ha sido muy tergiversada también en torno al destino del salitre y la urgencia porque el Estado tenga una injerencia mayor, o tuviese en su momento una injerencia mayor en la industria salitrera, lo cual no significaba nacionalización, eso nunca lo dijo. Y si lo planteó de alguna forma como intervención del Estado, en ningún caso lo planteó como el Estado propietario en sí. Eso es una tergiversación de lo que señaló. Pero Iquique formó parte de su proyecto. El salitre fue parte de su proyecto, y él entendía que esta era la cuna del desarrollo nacional. Si vemos el aporte que históricamente tuvo el salitre a la industria chilena, a la economía chilena, tiene mucha razón, sin duda, en particular hasta 1900, en donde nunca dejó de aportar más del 50% de los ingresos nacionales, aunque después se fue restringiendo bastante hasta el punto de en 1920 llegar a menos del 10% de las entradas nacionales. Así es que el ciclo salitrero, que se extiende en algunos casos hasta el 1930, en realidad debiéramos extenderlo hasta el año 10 o hasta el año 15 como con mucho, porque después viene una debacle lenta, una agonía lenta y sostenida de la industria que finalmente termina por colapsar en los años 20, 22, 23 diría yo, y ahí lo que quedó fueron los restos de lo que pudo ser en su momento. Mirado desde esa perspectiva,
hay un antes y un después de la historia de Chile, y hay un antes y un después de la historia de Iquique. El Iquique contemporáneo, con el paso del tiempo, creo que ha perdido la fuerza que tuvo a principios del siglo, del siglo XX. Básicamente porque no logró configurarse como el polo de desarrollo económico y cultural que proyectaba a finales del XIX. Eso se puede recuperar, sin lugar a dudas. Eso también genera la sensación de que todo tiempo pasado fue mejor, y creo que en eso subyace uno de los problemas grandes de Iquique como ciudad. La idea de que el salitre trajo prosperidad a la ciudad, la idea de que alguna vez Iquique fue demasiado esplendoroso como para poder seguir resistiendo el tipo de ciudad en el cual hoy día vivimos. Yo diría que no es tan así, ¿no? Yo diría que el beneficio del salitre fue más bien secundario y fue alternativo y como una consecuencia del esplendor salitrero. Pero los beneficios del salitre no se quedaron en el norte, se fueron a Santiago, se fueron a Valparaíso, permitieron el desarrollo de Viña del Mar, en menor medida de Concepción, pero de Iquique. Si sacamos la avenida Baquedano, si sacamos algunas obras públicas que nacen con plata desde la municipalidad, claro, dirán, ustedes vienen del salitre. Bueno, sí, marginalmente está asociado, pero no es el fruto directo del salitre. Si sacamos unas cuantas obras públicas, el desarrollo de la ciudad fue siempre bastante paupérrimo en términos urbanos y en términos de asistencia pública también. No nos olvidemos que, y esto no es una coincidencia, que en tiempos del supuesto esplendor de Iquique se vivieron las peores desgracias de la ciudad. Y las peores desgracias no están asociadas a terremotos, ni a maremotos, ni a desastres naturales. Estamos hablando de enfermedades y cuadros o episodios históricos asociados a enfermedades como el tifus exantemático a principios de siglo, el cólera a mediados de la década de 1910 o la gripe española, que tuvo una consecuencia en esta zona a finales de la década del 10 bastante terrible, y que no han sido estudiados hasta ahora porque por lo general entendemos que una desgracia se asocia a una desgracia asociada a un fenómeno natural, pero eso fue muy terrible. En particular el tifus de inicios de siglo. No se podía vivir en el fondo, había que tener una capacidad de sobrevivencia importante en esa época. Dentro de estos grandes mitos, creo que también juega uno muy importante el poder de los movimientos sociales o los movimientos obreros. Y en esto voy a ser tremendamente impopular, pero efectivamente Iquique fue la cuna de los movimientos sociales en Chile. Esos movimientos sociales lograron en determinados momentos un avance en las condiciones globales de trabajo, reflejado en aumentos salariales puntuales que por lo general no eran aumentos salariales, sino que eran ajustes que correspondían a la desvalorización de la moneda, pero nunca lograron trascender más allá y nunca lograron generar un modelo que permitiera salir de la región y lograra configurarse como un modelo político en sí mismo. Salvo una elección Luis Emilio Recabarren, que finalmente no logró asumir, ninguno de los candidatos que presentaban, ya sea por distintos partidos políticos o distintas asociaciones, estos movimientos, logró ser electo como representante a alguna de las cámaras al Congreso. Y en todas las elecciones habían candidatos, no lograron una representación en las mismas bases, lo cual da a entender que o no había mucha conciencia política o el movimiento obrero en realidad logró aprender bastante menos de lo que uno cree o supone que en su momento aprendieron. Existían filarmónicas, por supuesto, pero eso no contradice la capacidad de organización de los obreros, no contradice la falta de una base ideológica o una estructura ideológica que le diera sentido a este movimiento. Y si la existió, nunca logró el arraigo que efectivamente tuvo.
Cuando comienza la debacle de la industria salitrera y comienza la gran marcha de los trabajadores, con los trabajadores se fueron finalmente también las ideas y se fueron también todas las utopías y esperanzas de una regeneración social que fue muy activo, sin duda, a comienzos del siglo XX, pero que ya en la década del 20 prácticamente no existían, cooptadas por los partidos políticos, por algunos que tenían una faceta popular, pero que en realidad eran agrupaciones que formaban parte del sistema político tradicional, o simplemente no había una mayor conciencia de lo que creemos que sí la había, ¿ah? Que era una identidad obrera, una identidad con la zona y una identidad con una línea de pensamiento que permitiera romper esta idea de que el cambio podía ser posible. Desgraciadamente eso fue así. Nos quedamos con la historia y creo que es una historia maravillosa, sin duda. La historia del movimiento social ilumina el camino a futuro, sobre todo en tiempos de crisis, pero a mi juicio, más allá de la utopía y más allá de lo bien estructurado que en algunos casos llegó a ser, no pasó de eso, no pasó de ser un proyecto que sucumbió tan rápido como sucumbe la industria del salitre. Hay un tercer punto que es también igualmente impopular, que refiere a la participación del Estado en Tarapacá. Y eso es creo también una opción de debate interesante, si se lo quieren plantear de esa forma. El discurso tradicional en la región apunta a que el Estado nos echó al olvido desde siempre y que Tarapacá fue la factoría de recursos del Estado, y cuando dejó de serlo, rápidamente el Estado entra en una posición de abandono. Yo creo que no es así. Creo que históricamente el Estado y los gobiernos de turno han generado políticas públicas tendientes a beneficiar zonas deprimidas y particularmente a beneficiar a Tarapacá. Han habido instituciones concretas como el Instituto de Fomento Minero e Industrial de Tarapacá, que fue una institución paralela a la Corfo que existió entre el año 35 y el año 53, que, como su nombre lo indica, estaba destinado a promover la industrialización y el desarrollo solo de Tarapacá, paralelo a la función de Corfo, en una institucionalidad que no existía en el resto del país. En Antofagasta hubo también un instituto de fomento, pero desapareció rápida y no funcionó mayormente. Paralelo a eso, en la década del 50 se aprobaron distintas leyes, y fueron leyes de la República, destinadas a apoyar el desarrollo regional mediante la inyección de recursos y mediante estímulos tributarios, mediante la creación de todo un sistema que permitía o que hacía atractivo la inversión de capitales en esta zona. Se creó durante los años 60 o se estimularon durante los años 60 una serie de medidas bien curiosas en algunos casos, pero que de haber sido implementado podrían haber dado algún resultado. La colonia penal de Pisagua, por ejemplo, que fue una idea maravillosa, aprobada por el Parlamento y que transformaba a Pisagua en una cárcel, pero una cárcel abierta, en donde podían instalar quien quisiera industrias con diversos grados de inversión, absorbiendo como mano de obra a los presidiarios que iban a ser instalados en la zona, quienes recibirían un sueldo, quienes a partir de eso adquirirían el oficio, a quienes se les reduciría la pena, y que una vez libres podían insertarse perfectamente bien en la sociedad. Un proyecto elaborado por un diputado de la zona que era muy bueno y que finalmente nunca llegó a implementarse, a pesar de que había sido aprobado como materia de ley. Iniciativas como esas hay varias, y están en los boletines de leyes y decretos, están en las recopilaciones legales. Ahora, ¿por qué nunca se implementó ninguna de esas? El Instituto de Fomento se implementó, existió y se convirtió rápidamente en un organismo destinado a instalar miembros de determinados partidos políticos que residían en la zona, y se convirtió en una gran agencia de empleo, al punto que el año de cierre, el año 53, el 80% de su presupuesto estaba destinado a la mantención de su administración interna, y recién el 20%
poco menos del 20% a inversiones en políticas de fomento del desarrollo industrial, con lo cual ya había caído en el más absoluto descrédito, al punto de que a nadie le importó cuando cerraron el instituto y fue absorbido por la Corfo, que tenía una función mucho más técnica y mucho menos política que esta institución. Fueron muchos años que el Estado financió este organismo que en un inicio generó una ilusión tremenda que al final se transformó en una vergüenza pública en la región. El caso de Pisagua no tengo idea realmente por qué nunca se implementó, pero se podía hacer. ¿Dónde está el problema en esto? Finalmente es que existiendo las leyes nunca fueron del todo claras, pero tampoco hubo quien confiara en ellas de modo tal de que los recursos que se necesitaban para Tarapacá fueran efectivamente implementados y realizados. ¿Y eso por qué pasó? Porque posiblemente por lo mismo hoy día, porque existe la idea de que Tarapacá está muy lejos del centro, que hay un riesgo implícito en ello que es tremendo. Nadie se atreve a venir a Tarapacá, salvo que sea por un sueldo que escape a las posibilidades de la zona central, pero siempre pensando que el futuro está en esa zona, en el centro, digo, y no acá. Lo vemos siempre. En Tarapacá pasa un fenómeno rarísimo y creo que es bastante terrible hoy. Las personas que tienen 18 años o que cumplen 18 años, que tienen capacidad, que les fue bien en el colegio, que tuvieron un buen puntaje en la PSU, se van de la zona. Y en general no vuelven, o vuelven un porcentaje muy mínimo. No reinvierten sus conocimientos, ni aplican esos conocimientos en Tarapacá. Y esa posibilidad de aprovechar esa mano de obra o es reemplazada tardíamente o no es reemplazada. O es reemplazada por alguien que viene pensando que a los 2 años, como haciendo el servicio militar, se va a ir porque esto es una zona de paso. Y posiblemente para muchas personas Iquique sea una zona de paso. Es muy lindo venir, y esto lo hemos escuchado muchas veces, es muy lindo venir el fin de semana, Cabancha les encanta a todo el mundo, pero vivir acá ya se les hace mucho más complicado. Entonces, teniendo una base demográfica tan inestable como la que hoy día tiene la ciudad, proyectarla hacia el futuro se hace bastante complejo. Es una ciudad que está envejeciendo. Y eso es bueno por un lado porque se llena de sabiduría, pero por otro lado es malo porque no hay una renovación y no hay una lógica que nos permita suponer la generación de nuevas ideas. No hay tampoco un polo cultural que sea medianamente atractivo y que se instale en la zona en sí. Todos vienen con un criterio económico, como pasó desde tiempo de las salitreras. Y basta con que haya un pequeño traspié para que rápidamente ese impulso se rompa y todo se vuelva hoja cero. Tengo la impresión de que desde siempre la ciudad está viviendo con el fantasma de los años 50, uno de los peores años de la historia de Iquique, en donde vivían en la ciudad menos habitantes de los que vivían en 1875. Y que la prosperidad o la supuesta prosperidad siempre está sentada sobre bases muy endebles, muy endebles que hace que no hay una confianza como debiera existir y como creo que la ciudad también merece existir. Creo que mucho peor todavía es que tampoco hasta ahora hayamos sido capaces de crear un núcleo que piense la ciudad y que piense la región, más allá de las ventajas de la industria minera y que vaya más allá de lo cotidiano finalmente que nos ha absorbido como residentes. Estoy hablando en primera persona, yo no vivo acá, pero me siento como si estuviera, como si todavía lo fuera. Creo que falta ese estímulo, falta el golpe que haga que la gente de alguna vez y de forma definitiva termine creyendo en la ciudad. ¿Y cómo uno puede notar eso viéndolo desde afuera? Porque en este tipo de actividades como la que organiza Herbock, se reúnen los iquiqueños y se reúnen los antiguos iquiqueños, los que han nacido acá y los que han tenido una vida y una fidelidad absoluta con la región y buscan un lugar de pertenencia,
un lugar en donde la identidad esté presente y en donde se aflore, asumiendo que hay una condición de iquiquiñez, que es inherente al hecho de haber nacido y haber vivido durante muchos años, versus quienes viven acá como migrantes y que nunca han logrado entender de qué se trata efectivamente el ADN de la región. Creo que este tipo de iniciativas es un aporte sin duda sustantivo a eso, a cambiar las condiciones. Ahora, con todo yo creo que no son malos tiempos para Iquique, y este es el último punto que les quiero presentar. Han habido tiempos que eran horrorosos. Hoy día, más allá de los problemas que existe, se ve y se percibe una posibilidad de cambio real. Al menos así la población lo señala. Esto no es una contradicción a lo que acabo de decir durante todo este rato, es una realidad. Creo que la ciudad, más allá de que se llene de migrantes, también reflejan a través de su crecimiento una estabilidad que puede ser mayor con el paso del tiempo. Piensen nada más que en el censo de 1970 la población registrada en Iquique era de 70.000 habitantes. Y que hoy día, en el último pseudo censo del 2014, hay casi 200.000 viviendo solamente acá abajo, sin considerar a Alto Hospicio. O sea, en muy poco tiempo la población se ha triplicado. Posiblemente producto de la SOFE, claro. Recién en 1982 toda la región en conjunto llegó a tener la población del año 1895. Lo cual indica un trauma demográfico muy grande que comenzó a ser reparado hace, qué sé yo, 30 años, 34 años, 35 años recién. Desde ese entonces hasta ahora hay un crecimiento sostenido, lo cual es bastante bueno. Si consideramos además que el crecimiento natural este último tiempo, o vegetativo, ha superado al crecimiento migratorio, también nos da para pensar de que hay un cambio lento pero progresivo en las bases demográficas de la región. Posiblemente, está bien que sea así, posiblemente lo que falte es una gran renovación, pero no una renovación demográfica, sino una renovación de personas, una renovación de ideas y dejar de entender que esta ciudad y que esta región es un feudo de pocos. Y está bueno ya que los iquiqueños asuman esa condición de iquiquiñez que señalo y que llevemos el cariño hacia Iquique encauzado por donde corresponde. No sé si se entendió lo que quise decir al final, pero creo que hay un problema comunal en general que se viene arrastrando desde hace muchos años y que ha incidido grande y profundamente en la pauperización de la ciudad. Señor Gerbo, muchas gracias.